Tenemos a la candidata presidencial del partido Unidos Podemos y vamos a conversar con ella. Vamos a conversar con doña Natalia Díaz a continuación. Vamos a ver, ya hemos conversado con muchos. Natalia Díaz tiene 40 años, es máster en Administración de Empresas, tiene una maestría en Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible del INCAE. También fue diputada en el 2014 al 2018. Vamos a comenzar con la pregunta luego de saludar a doña Natalia. Doña Natalia, muy buenos días. Construyó su carrera como diputada del Movimiento Libertario, promoviendo la apertura y la libre competencia. Hoy su plan de gobierno parece tener un enfoque distinto, quizás más proteccionista. ¿Qué pasó con doña Natalia Díaz, la joven idealista libertaria? ¿Es ahora mucho más práctica? Buenos días, doña Amelia. Primero agradecerle a usted por el espacio, un saludo a todos los que nos están escuchando esta mañana. Sí, evidentemente hay mucha experiencia también y madurez de por medio, doña Amelia. Yo sigo mis convicciones, ¿verdad? Con mis convicciones muy arraigadas, pero evidentemente hay mucha experiencia, no solamente en el sector privado, sino en el público. He sido ministra de la presidencia, diputada. Sigo pensando que este país sí requiere de soluciones estructurales, pero también soy muy pragmática, como usted bien indica, porque nosotros no podemos pretender llegar el 8 de mayo a gobernar y decirle a los costarricenses que necesito de 6 meses a 2 años o inclusive más tiempo para aprobar una reforma en el Congreso. Yo, a raíz de mi experiencia que he tenido ahí, yo sí creo que el presidente tiene muchísimo poder, autoridad, que puede hacer mucho más con las herramientas que tiene. Para mí el problema del país es un problema de gestión, no es tanto un problema de ley, salvo en algunos casos concretos, por ejemplo, como los que menciono en el plan de gobierno, de la apertura del sector eléctrico, ¿verdad? Proyectos de ley que están ahí pendientes de aprobación. Ahí se menciona dentro del plan como una de las iniciativas que sigo creyendo que es necesaria para hacer más competitivo el país, pero sí les soy también sincera en el sentido de que este país necesita solucionar y pasar de esas denuncias o diagnósticos a ejecutar. Entonces, por eso he enfocado el plan de gobierno prácticamente en las acciones concretas que puedo hacer sin depender del Congreso, articulando desde el Poder Ejecutivo con gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, instituciones autónomas, los mecanismos que ya existen, ¿verdad? A nivel de las regiones, ¿verdad? Como las agencias de desarrollo regional, en fin, ya tenemos muchos mecanismos para articular y por ahí va nuestra propuesta. En su plan de finanzas sanas, usted critica la gestión de la caja y propone endurecer el cobro a migrantes e independientes. Sin embargo, el principal deudor de la caja es el propio Estado. ¿Cómo exigir finanzas sanas a la caja si su plan no detalla un mecanismo creíble para pagar los billones que el Estado le debe? Primero, a ver, la deuda de la caja hoy más o menos ronda los 4 billones de colones. Le estoy hablando de que eso es la tercera parte del presupuesto nacional de la República. Es un monto sumamente alto que para primero meternos a ver de qué forma hacemos ese pago, hay que ordenar administrativa y financieramente la institución. Me refiero a la caja. Hoy en estos momentos nosotros tenemos una falencia importante porque no hay contabilidad de costos, por ejemplo. Así es. Hoy en este momento no se sabe cuánto cuesta una cirugía, un ultrasonido. Eso lo tenemos que ordenar y si las cosas están así de mal para gestionar, por ejemplo, los servicios más básicos que ofrece, imagínese cómo está el resto de la institución, doña Amelia. Para mí, el país tiene un reto enorme en ordenar y hacer de las instituciones públicas instituciones eficientes y ahí podemos generar muchísimos ahorros. Cuando eso esté ordenado y podamos proceder entonces con este pago, yo pienso que ahí obviamente tenemos que generar esos mecanismos. Usted sabe muy bien que también implicar pagar eso sin duda incrementa la deuda pública del país, ¿verdad? Porque al final es un monto que no está contemplado en el cálculo de la deuda y que obviamente va a tener un impacto importante. Eso también tenemos que tenerlo en consideración. Y bueno, decirles que nos vamos a enfocar en eso. No es posible en estos momentos, doña Amelia, que nosotros tengamos a costarricenses que no están siendo atendidos por deber una cuota de trabajador independiente o deberle una cuota a la caja, porque lo he visto,
directamente y que haya personas que estoy de acuerdo en que se atiendan. Aquí nadie está hablando de no atender. Lo que yo estoy hablando es de que se cobre, porque no puede ser que usted atienda y después no gestione el cobro responsablemente. Le pongo un ejemplo. Nosotros hemos consultado en, digamos, varios hospitales de la Caja, de los cuales tengo respuesta oficial, donde ellos nos han dicho, por ejemplo, en el Hospital de San Rafael de Alajuela, que en atenciones de emergencia durante el año 2024 se atendieron 6.000 y usted sabe que en promedio 6.000, imagínese usted al año solo en un hospital, doña Amelia, y solo de emergencias. Estoy sacando todo lo que es parto y otros, ¿verdad? Otras intervenciones. Hagamos un cálculo que obviamente no es ese porque debe ser mucho más alto, pero digamos que sea 1 millón de colones por cada una de esas. Estamos hablando de 6.000 millones de colones al año en un hospital. Es muchísimo dinero. Yo lo que quiero es que eso se gestione su cobro. Si usted va a otros países, y tiene alguna situación, por ejemplo, de un accidente de tránsito, multa, lo que sea, a usted no le permiten salir del país si usted no paga eso. Yo lo que quiero es orden y ese va a ser mi enfoque porque de lo contrario difícilmente vamos a poder salir adelante. En el podcast La Hora Tica, usted afirma que la mayoría de femicidas son extranjeros, pero los datos oficiales del Poder Judicial dicen lo contrario, que el 75% son costarricenses. ¿Por qué su afirmación es contraria a estos datos oficiales? ¿Qué posición mantiene en este momento sobre lo que ocurre con los homicidios y los autores de los homicidios? Sí, doña Miriam, Femicidios. vea, el punto central acá es que con solo uno que esté sucediendo ya es sumamente grave. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros podríamos evitar que eso se dé en muchos casos. Si uno sabe que hay una persona que tiene antecedentes en otros países, que tiene comportamientos, ¿verdad? De situaciones que obviamente vienen a afectar acá al país, ¿por qué los dejamos entrar? Es que que ese es mi cuestionamiento, porque vea, una vez que hace daño en Costa Rica, y le estoy hablando de que hay muchos antecedentes, ¿verdad?, al respecto de la línea de que si esa persona llega y se mete, ingresa al país, por así decirlo, esa persona comete el delito aquí y no se puede deportar, porque ya tiene que vivir el procedimiento penal dentro del país. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos que esperar a que eso suceda para que esa persona salga? Yo lo que estoy hablando también es, y por eso el contexto de lo que se mencionó ahí en esa entrevista, es que esa persona no debería ni siquiera entrar y nosotros tenemos que reforzar esos controles para que sepamos quién ingresa a Costa Rica, por qué. ¿Por qué, doña Amelia? Porque nosotros en este momento estamos con una situación crítica de influencia de mafias, ¿verdad? Que no son propias del sentir costarricense y de nuestra forma de actuar. Y al final nosotros tenemos que cuidar el territorio y ejercer nuestra soberanía. A eso me refería yo cuando hablamos de este tema y me preocupa, sigo manteniendo mi posición y me parece que el país necesita de mano firme para poder afrontar esta situación como corresponde. Su plan de gobierno diagnostica el apagón educativo y propone una megacárcel. Ella fue ministra de la presidencia y articuladora política del gabinete que durante 2 años, críticos en material de educación, fue crítico en materia de educación y también en esa época propuso esa misma cárcel. ¿Qué la habilita para solucionar hoy los problemas que no se resolvieron mientras estaba usted en el Ministerio de la Presidencia, valga decir, en el centro del poder? Sí, doña Amelia, a ver, yo no he sido presidente de la República. Hay mucho desconocimiento de la función que se ejerce desde un ministerio. Puntualmente, el Ministerio de la Presidencia se enfoca en la relación del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, esa es su función primordial, y con otros sectores, pero para las áreas distintas que usted ha mencionado, hay ministros que se encargan de eso. Yo no puedo dar órdenes a ningún ministro, eso solamente lo hace el presidente de la República de acuerdo a las decisiones que tome. Un ministro se vuelve un asesor en su área, no es el presidente, así sea un ministerio como el de la presidencia. Por eso yo quiero ser presidente, porque quiero tomar mis propias decisiones. Evidentemente, el presidente es quien tiene la decisión final, independientemente de los consejos que se den, y yo creo que esa es la única forma de poder incidir, que uno realmente dé ese paso adelante
sea la persona que se encargue y que sea la responsable de esas decisiones que se tomen y por eso yo quiero llegar a la presidencia, para solucionar problemas. ¿Cómo lo solucionaría esos temas hoy, entonces, como presidenta? Doña Amelia, lo primero que yo haría es dejar de pelear y dejar de echarle la culpa a todo el mundo, porque a la gente no le interesa de quién es el problema o por qué se originó. Yo pienso que estamos llegando a un punto en donde hay que ver hacia adelante. ¿Qué hago yo o qué ganamos diciendo qué hizo bien esta administración o no las pasadas? Vea, yo lo que quiero es tomar lo mejor de esta y de las anteriores y trabajar de la mejor manera. Y no es que uno va a pretender tener mesas de diálogo permanentes que nunca terminan, ¿verdad? O consensos que no son ciertos. Vea, es imposible que usted trabaje en un país por consensos todos los días. Eso no va a pasar. Y uno tiene que tener la firmeza para tomar decisiones. Pero sí le digo que evidentemente si existen esos roces, sobre todo me preocupa mucho en materia de seguridad, porque si nosotros no trabajamos de la mano con el Poder Judicial, nos guste o no nos guste, estamos en serios problemas, porque los delincuentes son los que en este momento deben estar muertos de risa, viendo cómo nosotros estamos peleando entre nosotros mismos en vez de solucionar el problema. Para mí ese es uno de los primeros pasos que es necesario para que esto funcione. Y también la articulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene 16 ministerios, de 16 a 18, dependiendo de quién quiere nombrar usted como ministro. Pero el Poder Ejecutivo es pequeño y el margen de acción es hasta cierto punto donde pueden entrar los ministros a resolver. Pero sí tenemos, por ejemplo, 84 unidades ejecutoras que son las alcaldías, que si bien es cierto, uno no puede dar órdenes directamente, uno puede trabajar con los gobiernos locales para solucionar problemas, no solamente a nivel de acciones concretas en diferentes áreas, sino también a nivel presupuestario incluso. Le pongo un caso como la Policía Municipal, de cantones que han tenido muy buenas prácticas, como el cantón de Escazú, Santana, Belén, donde yo sé que en ausencia de presupuesto del gobierno central, uno podría trabajar con esas policías que tienen su propio presupuesto, que es un presupuesto municipal, para justamente hacer convenios, trabajar de la mano y utilizar y optimizar los recursos. Por eso es que yo creo en la articulación, porque yo sé que si yo no tengo recursos para algún fin y la municipalidad lo tiene, podríamos firmar un convenio para trabajar en equipo o viceversa. Si yo puedo resolver problemas que la municipalidad no tiene cómo, aquí está el Poder Ejecutivo para apoyar. Esa me parece que es la mejor forma de trabajar si realmente queremos solventar los problemas estructurales que tenemos, porque al final, doña Amelia, la mayoría de temas son, como le decía, de gestión reglamentarios, cosas que en este momento, por falta de esa articulación, quizás no se están dando de la mejor forma. Usted construyó parte importante de su carrera, si no toda, como diputada libertaria, promoviendo la libre competencia y la apertura de monopolios. Ahora su plan de gobierno dice que no firmará ningún nuevo tratado de libre comercio. ¿Es esto un giro por convicción? ¿Es un tema de ganar votos en época electoral? ¿Por qué dice esto ahora y pensaba radicalmente diferente antes? Vea, doña Amelia, esa frase que nosotros incluimos en el plan está en el contexto del capítulo hecho en Costa Rica que es relacionado con el sector agro, que evidentemente es un sector golpeado. Y no es un sector golpeado de esta administración, es de gobiernos anteriores, fácilmente 5 o 6 gobiernos. Entonces, en esa línea, lo que yo decía o lo que he expresado también directamente con ellos es que hay tratados que ya se están dando en proceso, en los cuales nosotros tenemos que ver cuáles son los resultados de esos tratados, cómo han venido evolucionando, cuáles han sido sus beneficios, pero específicamente los relacionados con Alianza del Pacífico y Transpacífico, que son los que se mencionan más que todo en el contexto de la preocupación del sector. Evidentemente, si esta administración avanza en esos tratados, y los presenta en el Congreso, eso hay que continuarlo porque está presentado. Yo estoy hablando de esos tratados en el caso de que lleguemos nosotros Dios primero y esté en mis manos revisar cómo están esas condiciones y cómo abordarlas. En ese sentido, yo sí creo que tenemos que sentarnos, escuchar. No es una mesa permanente, pero sí hay situaciones que evidentemente nosotros tenemos que revisar, que están afectando. Yo no creo en la prohibición de importaciones, por ejemplo, eso no es viable,
No estoy hablando de proteccionismo, no estoy hablando de subsidios, estoy hablando de las herramientas mínimas que necesita el agro para poder competir. Porque en este momento es burro amarrado contra tigre suelto. Y en todos los países del mundo el sector se apoya. Nosotros somos prácticamente los últimos que no estamos viendo la importancia de la seguridad alimentaria. Y ojo que no estoy hablando de producir, ¿verdad? Todo lo que nosotros consumimos, porque eso no es viable tampoco. Pero sí tenemos que pensar de qué forma hacemos más competitivo al sector, inclusive cultivando o enfocándonos en ciertos cultivos que sean estratégicos, que podamos posicionar ante el mundo como un país que le vende alimentos sostenibles al mundo, por ejemplo. Y yo me enfoco más que todo en generar las condiciones dentro para poder avanzar luego y ver qué otras herramientas tenemos o qué tratados vienen. Yo no es que no crean los tratados, doña Mela, yo siempre he creído. Lo que pasa es que en el contexto actual del sector y a nivel internacional nosotros tenemos que también revisar cómo eso afecta internamente y qué podemos hacer. Porque la realidad es que es un sector que está sumamente golpeado y que requiere que lo escuchen. Yo no estoy diciendo que vamos a darle todo lo que solicitan. Les estoy diciendo que nosotros tenemos que sentarnos a la mesa porque esto no puede ser una cosa de que simplemente yo hago lo que a mí me parezca y punto. Esa es mi opinión muy personal. También como diputada, estaba muy interesada en abrir el monopolio de Recope. Yo diría que fundamentalmente interesada. Hoy el debate nacional ha girado hacia la exploración de gas o la transformación de Recope. ¿Cuál es su posición hoy? ¿Sigue creyendo que hay que abrir el monopolio? ¿Cree que hay que transformarlo? Si es así, ¿cómo? A ver, yo creería que va en dos vías. Hay un tema que para mí es importante, es la seguridad energética, que incluye, digamos, también la parte eléctrica de por medio, pero en esta parte de energía hay dos caminos. Una es la revisión de las fuentes de producción nacional, que nos referimos a gas natural o petróleo, que está permitido por ley, pero en este momento hay un decreto de moratoria que prohíbe que eso se dé y que eso se puede levantar mientras se establezca un estudio y otros detalles al respecto. Esa es una vía que nosotros mencionamos también en el plan de gobierno como una opción. La otra es importar el gas natural que se puede hacer, doña Amelia, sin reforma de ley. Aquí lo que habría que chequear es con el sector privado, qué tan rentable es para el mercado que tenemos, pero eso es una situación que podemos discutir ya luego. El tema es que sí se puede y yo estoy dispuesta a hacerlo porque este país necesita de costos más baratos y esa puede ser una alternativa que no requiere ir a la asamblea para impulsarla. En eso me quiero centrar en los primeros 100 días para poder tomar acciones concretas que afectan obviamente a muchos de las empresas en el país, no solamente aquellas en zonas francas, sino en general, porque los costos eléctricos son altos y esta puede ser una forma de justamente mejorar la situación en otros costos que también nos están afectando a nivel de la competitividad país. Este es el de los que tiene más peso. Doña Natalia, preguntas cortas, pero yo no le digo a usted que sean respuestas cortas porque usted es muy puntual para contestar en general, pero está usted en la casa presidencial ya, como presidenta. Un agricultor le pide cerrar la importación de arroz para salvar su cosecha. Las madres de familia le piden abrirla para que baje el precio. Solo puede complacer a uno de los dos sectores. ¿A quién escucha? Tengo que escuchar a los dos para tomar mi decisión después de eso. No puedo tomar la decisión recibiendo solo a uno, escuchando a uno. Evidentemente, como le decía anteriormente, yo no estoy a favor de prohibir importaciones, eso es impensable, pero sí creo que requerimos de mejorar condiciones del sector agro, ¿verdad? Porque obviamente si yo mejoro esas condiciones, puedo también incidir en los precios a nivel nacional, ¿verdad? Si yo sé que hoy no tienen seguro de cosecha, si yo sé que las cargas sociales los ahogan o inclusive ni siquiera se pueden asegurar porque no tienen la posibilidad de un régimen diseñado para ellos en la caja, que eso me parece realmente un error, ¿verdad? Porque en algunos sectores eso sí se ha impulsado, pero en otros no. Entonces es discriminatorio. Yo creo que uno tiene que permitir que la gente se asegure por el tiempo real trabajado. Si nosotros tenemos créditos adecuados para el sector que se ajusten a su ciclo de producción, ¿verdad? A la realidad propiamente de ellos, yo le aseguro, doña Amelia, que nosotros podemos sacar adelante parte de ese sector y por consiguiente también
ayudar a que esos precios se reduzcan. Entonces, haciéndolo de esa manera, logramos los dos objetivos. Eh, Tiene que salvar a la caja. Prefiere un gerente técnico de INCAE que salve las finanzas aunque la gente proteste, o un político que calme a la gente aunque los números no den. No, el gerente, doña Amelia. Se requieren de decisiones técnicas en áreas tan sensibles. Siempre la parte política es importante, pero yo no puedo pretender que un político me salve la caja, porque tiene que haber una persona que conozca desde adentro la institución. Para mí, la parte más esencial es que tenga la experiencia para tomar las decisiones que se necesitan. Ojalá que esa persona haya estado a los tres niveles de atención, que conozca desde adentro. Obviamente no puede ser un médico sin experiencia en gerencia de servicios de salud, tiene que conocer cómo funciona y cómo gerenciar, ¿verdad? Y tiene que tener experiencia en eso. Pero usted como persona jerarca de una institución necesita decisiones técnicas para hacerlo de la mejor forma. No puedo pretender tomar decisiones solamente basadas en el instinto o en lo que la política me dice. Eso sí le digo también que otra cosa sí es importante, que esa persona, aparte de tener esa asesoría o ese conocimiento técnico, tenga también la flexibilidad de saber que no todo es blanco o negro y que uno tiene que entender que hay situaciones que le permiten a uno de tener que decir, vean, yo no puedo buscar el 100% de lo que yo quiero porque al final no tengo margen para decidir lo que yo quisiera al 100%, pero eso no quiere decir que no tome las decisiones basadas en datos, en números, y creo que el país necesita de ese fundamento y de personas también que conozcan técnicamente las instituciones. Un decreto suyo se complica legalmente. Asume el costo político de explicarlo públicamente, aunque parezca culpable, o usa el silencio para proteger la investigación. No, lo hago públicamente y si tengo que disculparme o decir que me equivoqué, no tengo ningún problema, doña Meli. Es mejor decir siempre la verdad. Ujú. Porque si no, la mentira No se me, hace. la mentira se va enredando y ya no me puedo salir. Así es. Su perfil público es el de una técnica 100% profesional. ¿Cuál es el concepto? Vamos a darle un poquito, vamos a acercarnos un poco más a Natalia. ¿Cuál es el concepto erróneo más común que la gente cree usted tiene su persona, tiene de usted como persona? ¿Gobernar es gestionar o convencer? Pues ahorita es convencer, doña Amelia, y que me conozcan, porque si yo me pongo a gobernar desde ahorita no llego a segunda ronda. Pero evidentemente mi objetivo ahorita es que las personas me conozcan. Vea, usted no puede votar por quien no conoce. Yo quiero que la gente sepa quién soy yo, cuáles son mis propuestas y por qué quiero llegar. Ya después vemos cómo hacemos todo lo que el plan de gobierno establece, que sé que lo podemos hacer muy bien, porque además, doña Amelia, yo siempre he sido una persona que tiene la humildad de decir, si alguien sabe más que yo, pues sería lo mejor en su área, porque uno como presidente es un coordinador de una visión, de que debe impulsar el país hacia una ruta, pero a ver, las personas que lo rodean a uno tienen que conocer más de usted sobre esa materia o sobre esa institución. Y yo quiero rodearme de esas personas. Gracias a Dios, yo tengo mucha accesibilidad, soy una persona que escucha. Este país me parece que necesita eso en estos momentos. Eso sí, cuando tengo que tomar decisiones, después de escuchar, que no me voy a quedar permanentemente escuchando, las voy a tomar. Usted entró a la Juventud Libertaria en el 2004, así, totalmente, por un tema familiar hace más de 20 años. Usted no solo siguió los pasos de su madre exdiputada, con el tiempo fundaron el Partido Unidos Podemos juntas. ¿Cuándo decidió que quería ser presidenta? ¿Antes o después de fundar el Partido Unidos Podemos? ¿Tuvo su madre algo que ver en esa decisión? Doña Amelia, vea, normalmente cuando a uno le preguntan eso, uno dice que desde pequeño tenía el sueño. Y yo le soy honesta que no. A ver, desde pequeñita me ha gustado el servicio público. Yo empecé, podría ser desde los 7, 8 años, porque esto a mí me apasiona, me encanta, me ilusiona. Yo sé que yo puedo ayudar mucho al país. Pero cuando ya yo diga, vea, ya quiero meterme en esto, fue como a los, vamos a ver, como a los 30 años, 31 años más o menos cuando estaba en la Asamblea Legislativa. Ahí empecé a darme cuenta que yo podía ir tomando esa decisión. Obviamente es una decisión que se piensa mucho porque el sacrificio es muy grande, pero la verdad que lo vale.
y he dedicado mi vida al servicio público. Tengo 20 años en esto y no me arrepiento de ni un solo día de haber tomado esta decisión. Yo sé que lo puedo hacer muy bien, sé que lo podemos sacar de una mejor manera y al final estoy aquí porque esa decisión la tomé hace algún tiempo y otra cosa que me gusta mucho es que uno debe también prepararse para esto, doña Amelia. No es una cosa que usted se levantó un día y digo, yo quiero ser presidente. Me parece que eso no es un buen camino, porque para llegar ahí usted requiere de preparación. Usted requiere de haber pasado por donde asustan, usted requiere de haber perdido, de saber lo que implica eso. La elección pasada, por ejemplo, no me fue bien, pero eso no me limitó a seguir trabajando. Terminé en el Ministerio de la Presidencia, una experiencia extraordinaria que me ha dado la madurez suficiente también para tomar las mejores decisiones de lo que viene aquí hacia adelante. Entonces, le digo que todo esto me ha hecho ser la persona que soy hoy y sé que con esta experiencia que yo he adquirido, puedo hacerlo muy bien porque me he preparado. No ha sido una cosa que he hecho simplemente de levantarme y decidirlo, sino que requiere de mucha preparación y compromiso. Entonces, más bien es al revés. Fundó junto a su madre Unidos Podemos porque quería ya ser presidenta. ¿Tuvo su Sí, madre algo que ver así. con esa decisión o en esa decisión? Vea, doña Amelia, bueno, en general mis papás, pero sobre todo mi mamá, ella ha sido un pilar fundamental en mi vida. Y uno para este tipo de cosas, no solamente en la parte política, sino en la parte profesional, inclusive personal, yo les consulto mucho a ellos cualquier cosa que yo haga. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que quieren lo mejor para mí, ¿verdad? Y siempre uno tiene que rodearse de la familia, la gente que uno quiere para que le dé la fuerza para seguir adelante. Entonces ella me impulsó, pero ya después nosotros seguimos creciendo. Ahora somos un partido consolidado, con alcaldías, con mucha gente valiosa que quiere seguir este camino y que yo sé que vamos a incidir Dios primero por muchos años más en el país. Eso es lo que yo quiero, servir, ¿verdad? No me interesa el poder por el poder, no me interesa llegar a la presidencia por llegar. Yo lo que quiero es dejar un legado en la línea de darle viabilidad al país para salir adelante. Y eso es lo que a mí me mueve a levantarme todos los días. ¿Qué papel tiene su madre en Unidos Podemos y en su campaña? Ella me apoya mucho en la parte territorial, en algunas áreas, pero tenemos un equipo ya consolidado en la gerencia de campaña, jefatura, tenemos varias personas en la parte de logística. Es decir, ella me apoya, pero hay otros encargados en sus áreas, porque obviamente es una persona que me apoya desde cualquier sentido, no solamente político, y siempre está ahí, igual que mi padre. Pero en el partido nosotros tenemos ya personas encargadas de diferentes temas y no es que tiene, digamos, una función, por así decirlo, oficial, pero sí de apoyo. Usted buscó a Rodrigo Chávez, él la buscó a usted. ¿Cómo se dio ese movimiento que resultó en que la nombraran ministra de la presidencia? ¿De quién fue la idea? A ver, yo lo conocí a él cuando era ministro de Hacienda. Estamos hablando que habrá sido 2021 mayo, por ahí, pero nosotros no tuvimos mayor contacto. Le había hablado dos, tres veces, doña Amelia, para serle honesta, no es que éramos cercanos ni pasábamos conversando, ni mucho menos, pero sí lo conocía. En algún momento, cuando ya pues terminó la campaña, me voy yo para mi casa, digo, bueno, vamos a continuar aquí trabajando. Yo siempre he trabajado en el sector privado, toda mi vida, a excepción de los años que estuve en la asamblea y en el ministerio, pero en esa semana me llama y me dice que quiere que yo le ayude, que si lo puedo considerar. Obviamente me cayó como un balde de agua fría, para serle honesta, porque yo no me imaginé que me iba a llamar. Ujú. Y no fue una decisión fácil porque, a ver, ¿qué hubiera querido yo? Pasar yo a segunda ronda. Obviamente no tuve la posibilidad en ese momento y yo dije, bueno, de estas dos opciones, no hay un mundo ideal y uno no puede escoger lo que quiera, simplemente hay que escoger lo que se tiene. Y de las dos opciones preferí ayudarle a él, aunque uno no esté de acuerdo con todo, aunque haya diferencias, doña Amelia, decidí hacerlo por el país. Entonces, en ese sentido, tomé la decisión de la cual no me arrepiento, por cierto. Salí en muy buenos términos, eh, pero bueno, uno tiene que tomar decisiones porque hay cosas en las que uno cree que se pueden hacer mejor, donde hay retos importantes en materia, por ejemplo, de seguridad y sector agro, que yo sé que se puede hacer mejor, como le explicaba, y que quiero hacerlo de otra manera para poder avanzar, pero estoy agradecida por la oportunidad que me dio. Evidentemente, me ha dado la experiencia necesaria que requería parte de la Diputación para avanzar hacia ese siguiente paso que es la presidencia.
De lo contrario, creo que no hubiera sido lo mismo. Si yo no voy y tengo esa experiencia, sin duda no creo que sería lo mismo hoy. Y hablando del presidente Chávez, ¿qué aprendió de su estilo de liderazgo y qué elementos de esa experiencia Mm. replicaría, digamos, o descartaría si llega a gobernar? Me gusta la valentía que ha tenido, independientemente de la forma, en ciertos casos que yo no comparto, porque soy muy diferente a él. Me gusta su valentía, la firmeza para tomar decisiones, decir lo que piensa y avanzar. Eso realmente es importantísimo, doña Amelia. No, no tratar de quedar bien con todo el mundo porque es imposible. Yo creo que uno tiene que tomar sus propias decisiones y eso yo lo admiro de él porque me parece que es lo correcto. En la forma no me gusta cuando ya cruza la línea de hablar de las personas a nivel personal o sus ataques. Yo creo que eso sí no es correcto. Creo que eso no ayuda al país al final porque yo sé que la Asamblea tiene muchos temas pendientes y a mí, créame que me frustraba cuando estaba ahí ver cómo no avanzaban los proyectos. Sé que el Poder Judicial tampoco está funcionando bien, pero yo tengo que trabajar con lo que hay. Y no puedo escoger un mundo ideal, no puedo cambiar una constitución de la noche a la mañana, yo no puedo hacer las reformas que yo quisiera de la noche a la mañana, porque hay que ser realista y llegar a trabajar, a solucionar problemas. Entonces, en esa línea yo sí me considero distinta y sé que, digamos, nos compartimos la misma visión en la línea de que queremos que las cosas realmente funcionen, pero yo tengo otra forma de trabajar, ¿verdad? Y le digo, trabajé muy bien con él, a pesar de que somos personas totalmente opuestas. Nosotros somos muy diferentes, pero yo siempre tuve muy buena relación, trabajé excelente con él, no tengo ninguna queja. Tuve que tomar la decisión de salir porque quería seguir mi proyecto de forma independiente. Uno no puede pretender heredar proyectos de nadie. Yo creo que una persona que aspira a la presidencia tiene que hacerlo por su cuenta, con sus soluciones y que la gente lo valore por lo que es y por lo que quiere ofrecerle al país. En este momento, ¿qué tan cerca o lejos está su relación personal o política con el presidente Chávez? ¿Han inclusive conversado durante la No, campaña o aparte cuando usted salió ya de la presidencia? yo me he mantenido también al margen, digamos, no es una relación que estamos ahorita manteniendo ni nos mantengamos en contacto. Yo en eso, digamos, siempre he sido muy respetuosa, he tomado mis propias decisiones y ahorita estamos en una campaña y cada uno tiene que ir por caminos separados, ¿verdad? No quiere decir que no le agradezca la oportunidad, no quiere decir que no haya sido algo positivo, con sus cosas también negativas, como todo, doña Amelia. Pero la verdad, la relación salimos en muy buenos términos, no hay ningún problema ahí. Bueno, ya lo he dicho varias veces, usted es máster del INCAE con énfasis en finanzas y economía, en un mundo de números, en un mundo macro. ¿Cuál fue la última vez que una conversación micro, para decirlo de alguna manera, quizás en una feria o quizás en una gira, la conmovió tanto que la hizo pensar en, digo yo, esto no lo enseñan en el INCAE? Cuando visité las islas, doña Amelia, en Punta Arenas, hace relativamente poco tiempo y pensar que hay personas, porque yo sé que las hay, pero ya verlo, vivirlo, conversar con ellas, que en este momento requieren de oportunidades reales, ¿verdad? No podemos tener ciudadanos de segunda categoría porque viven lejos o porque están fuera de la GAM. Eso realmente me mueve sabiendo también de que yo soy de Punta Arenas Centro. Mi familia es de allá, yo nací en San José, pero mis padres son de allá, del centro de Punta Arenas, y mis abuelas son de Avangares y de Liberia, o sea que lo que tengo yo de San José es que nací, pero mi sangre es de esas dos provincias, y son provincias muy abandonadas en general, las que están fuera de la GAM, y yo quiero trabajar por ellas también. Eso realmente me mueve porque está muy bien desarrollarnos como país a nivel de zonas francas, los servicios, dispositivos médicos, pero necesitamos trabajar también en esas áreas en donde realmente queremos trabajo para el empleo que no está ahí, que no tiene los mismos beneficios, que requiere de apoyo, que requiere de facilidades, de costos más baratos para producir. En eso me quiero enfocar y eso es lo que me ha movido también a tomar esta decisión. Como máster del INCAE, o sea, como técnica, la crisis de la lista de espera es para usted un problema de gestión que se arregla con números o entiende el drama humano de quien espera meses, sino años por una operación. Son las dos cosas, doña Amelia, porque si usted no tiene sensibilidad
por aquellas personas que están esperando y muchas veces mueren, tampoco va a correr para gestionar esto de una mejor forma. Uno tiene que tener sensibilidad también para tomar estas decisiones y saber que la mayoría del país no puede pagar un médico en el sector privado cuando está enfermo. Y eso hay que tenerlo muy claro, que somos pocos los que podemos hacer eso, doña Amelia. Pero hay que también tener la sensibilidad de que si yo quiero un servicio para mí, tengo que pensar en si yo lo quiero para mí, para el resto del país también. Es lo mismo que en el transporte público, doña Amelia. Que uno se piensa, ¿qué importa cómo esté la calidad del servicio? ¿Qué importa lo que pase? ¿Cómo están los buses? ¿Por qué? Porque yo no lo uso. Lo mismo con el sector público, en la línea de la salud. Entonces uno tiene que pensar en que es un servicio para todos, que quien tenga recursos y quien no los tenga. Desde que usted cambie esa perspectiva, yo le aseguro que usted va a trabajar esto con urgencia. Y para mí es un tema también de gestión porque no tengo que ir a la Asamblea a votar una ley. Vea, le cuento algo que también pasó cuando yo fui diputada. Nosotros presentamos un proyecto de ley para poder asegurar a la gente por el tiempo real trabajado. La caja me lo vetó y con el criterio de la caja se volvió inconstitucional porque no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que así yo vote la ley, la mejor ley que ayude a la caja a funcionar, la caja es autónoma y me va a decir si le parece o no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ir a reducir listas de espera por gestión. Y aquí quiero hablarles un poquito del tema ya de la lista de espera como tal. Y es que el país no tiene un problema de falta de especialistas. El país lo que tiene es un problema de que los especialistas se fueron al sector privado porque les pagan mejor. Entonces no hay un incentivo para mantenerse en la caja. Yo quiero trabajar en ese incentivo acercándonos nuevamente de qué forma, diciéndoles, bueno, vamos a habilitar un turno de 4 de la tarde a 10 de la noche, porque hoy funcionan de 7 a 3. Y vamos a pagar las jornadas de acuerdo a cuánto produce usted. Es decir, si usted me hace 30 ultrasonidos o 30 cirugías, yo le pago por la cantidad de intervenciones que usted me haga. Eso es un incentivo para el médico también, porque le voy a pagar más si atiende a más pacientes. Y la caja también se beneficia porque la lista de espera se va reduciendo. Y empezamos con ese horario y si nos va bien lo ampliamos de 10 de la noche a 6 de la mañana porque para mí la caja debería funcionar 24/7. Eso es un cambio que yo sí quiero implementar. Es más, hasta sábados y domingos, doña Amelia, eventualmente hay que valorarlo porque la gente no puede ir en horario laboral a atenderse. Tenemos que pensar en qué es lo que les sirve a los ciudadanos. Entonces, ese tipo de cosas son de gestión, que hay que ver la parte administrativa, el tema salarial, eso es otra cosa, eso lo podemos ver cuando ya yo llegue. Y lo vemos con presidente ejecutivo. Yo no tengo una incidencia directa en la caja, porque ahí me van a decir, ay, sí, pero es que la autonomía de la caja. Sí, yo no tengo una incidencia como presidente, pero yo puedo nombrar una persona con la que yo pueda hablar de lo que me gustaría ver y que impulse. Y esa persona tiene que tener muy buena relación con la junta directiva y dejar de tanto pleito porque eso realmente es un caos, ¿verdad? Y trabajar con gerencia financiera para plantear todas estas propuestas y ver cuál es viable, de qué forma, si empezamos por una parte, después hacemos otra, pero sí se puede. O sea, no requiero de ir a la asamblea para hacer ese cambio. Usted ha afirmado que hay que pasar de los reclamos a los resultados. Usted fue la ministra clave del gobierno de los reclamos. ¿En qué momento se dio cuenta de que ese no es el camino? Desde el primer día, doña Amelia. Lo que pasa es que también uno tiene que trabajar con lo que tiene e incidir desde su área. Yo tenía la opción de no aceptar, no ayudar, ¿verdad? O meterme de lleno de ayudarle al país, porque uno nunca va a estar 100% de acuerdo con todo lo que suceda. Es imposible, pero uno tiene que trabajar y lograr los objetivos que a uno le plantean. Y yo le digo, hicimos que las cosas pasaran en muchos temas importantes, por ejemplo, eurobonos. Eso se votó en diciembre del 2022, casi, bueno, unánimemente después de una negociación muy compleja, pero sí se pudo a pesar de las diferencias. Y le cuento que en ese momento las cosas estaban complicadas. Entrando a gobierno ni hablar, porque había una ruptura muy grande con la fracción de Liberación Nacional después de la segunda ronda. Eso no fue cosa menor. Y logramos sacar proyectos importantes. Bueno, jornadas excepcionales se sacó, por ejemplo, doña Amelia, a pesar de que después de la sala se lo trajo abajo, pero eso es otra historia. Jornada se sacó y después de 25 años. Yo le pongo ejemplos de esa línea. El humedal La Culebra para poder avanzar con la carretera San Carlos, que era una compensación de ese humedal que se votó por ley. También una permuta de terrenos ahí en Circunvalación Norte para que pudiera funcionar la carretera. Sí le digo, hay cosas que se hicieron, falta mucho más, sin duda,
pero yo me quiero centrar en lo que yo puedo hacer sin depender del Congreso. Y ojo aquí, yo no es que voy a dejar de trabajar con la Asamblea y que voy a gobernar por decreto, no, no. Yo lo que quiero es que lo que yo tengo como posibilidad de gestionar sin depender, yo lo pueda avanzar, porque imagínense en materia de seguridad, que yo le diga a la gente que los homicidios los puedo bajar en el tanto me voten una ley. Jamás, porque nos da el 2027 esperando eso. Vea que la Mm. Asamblea va a tomar tiempo en acostumbrarse al Congreso, en llegar, prepararse. O sea, eso no es que yo en mayo tengo leyes. Y el que diga eso está mintiendo, porque no es así que funciona. Para poder votar una ley, vea, usted requiere de un proceso de negociación tan complejo que yo le digo que usted no lo saca en los primeros 3 meses, y menos con una asamblea nueva. Su perfil público es 100% profesional. Por lo menos leí mucho antes de levantar esta entrevista. Habla de usted como gerente, como financista. ¿Qué pasa con Natalia, la persona? Hablemos de ella. Sí, doña Amelia, vea, yo crecí en una familia, como le decía, que es de Punta Arenas Centro, y mis dos abuelas son de Guanacaste, una de Avancares y otra de Liberia. He crecido en una familia que siempre le ha gustado la política, entonces desde pequeñita me metí en esto porque me encanta, es mi vocación. Siempre he sido una persona enfocada en los resultados y bastante competitiva, desde pequeña. Siempre fui la más estudiosa de la clase, ¿verdad? Siempre fui una persona que le gustaba estudiar, prepararse. Me gustaban mucho los deportes, todavía me encanta, aunque no he sacado tanto tiempo para dedicarme a eso, pero siempre practiqué prácticamente todos los deportes, doña Amelia. O sea, imagínese, fútbol, voleibol, natación, básquet. Estuve también en tenis, fui subcampeona nacional cuando tuve 12 años. Entonces siempre he sido una persona sumamente activa. Me gusta compartir con mi familia, soy muy cercana a mi familia, siempre paso pendiente cómo están. Tengo una sobrina que vive fuera del país, que es lo que me mueve a mí levantarme todos los días. Y soy una persona también que le gusta mucho compartir, pasar un buen rato, ¿verdad? Disfrutar con mis amigos cada vez que puedo, que casi no los veo por la campaña, me ha costado un poquito, pero sí soy una persona cariñosa, ¿verdad? Que le gusta disfrutar de lo más que se pueda dentro de estos momentos tan difíciles, porque ahorita sí estoy casi que enfocada en la campaña y cuesta un poco, pero siempre he sido una persona que quiere que las cosas sucedan, que ejecuta. El sector privado me ha enseñado esto, doña Amelia. Yo tengo ese chip incorporado y más bien me ha costado inclusive en el sector público asimilar cómo funciona, porque realmente es una cosa completamente distinta. Pero siempre he sido orientada a los resultados y a mí no me gusta eso de ahorita lo veo, ¿no? Si yo puedo resolver algo, yo lo resuelvo ahorita, ¿verdad? No, no me gusta digamos, dejar pasar las cosas, porque si usted deja las cosas para otro día, no las termina haciendo y eso no va conmigo. Esa es más o menos quién soy yo, a grandes rasgos, pero no sé si tiene alguna otra pregunta. Bien, usted compartió gabinete con Laura Fernández durante esta administración. Leí y yo como no me gusta desinformar, por eso prefiero preguntarle, que inclusive usted fue la que llamó la atención del presidente Chávez sobre Laura Fernández para que llegara a formar parte del gobierno. ¿Cómo describiría su relación con ella hoy? ¿Hay una comunicación fluida entre ambas? ¿Qué le llamó, si eso es así, la atención de Laura Fernández? Vean, yo no tengo ninguna relación con ella. Yo lo que hice en su momento fue buscar una persona que nos apoyara en algunos reglamentos enfocados en el Ministerio de Planificación, porque ella tenía una plaza ahí. Recuerden que ella es funcionaria del Mideplan. Ahorita Ajá. ya tiene una plaza congelada, es decir, que la mantuvo congelada en este momento mientras realiza la campaña, ¿verdad? Está suspendida, digamos, un tiempo. Yo la acerqué por ese motivo, doña Amelia, porque la conocí cuando yo era diputada. Ella era asesora de Mario Redondo en el Congreso. La conocí ahí, técnicamente, ella, digamos, conocía de los temas que necesitábamos. La acerco y a raíz de eso después se viene la selección de los ministerios. Al final, al tener ella experiencia en Ministerio de Planificación muy puntualmente, es que se valoró para ese cargo por parte del presidente. Pero sí, yo fui quien la acercó al gobierno. Volvamos a la candidata. ¿Cómo siente que la percibe la gente? ¿Cómo siente que la recibieron como candidata presidencial?
¿Esperaba más apoyo a esta altura? Vieras que siento bastante apoyo, doña Amelia. Yo en la calle sí percibo mucha gente que está apoyándonos, todos los días se nos suman muchas personas más de diferentes partidos, gente que quiere hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, independientemente de los resultados que se den o no en encuestas, yo estoy muy tranquila, estoy enfocada en mi trabajo, no me ando, digamos, fijando en eso, estoy enfocada en lo que yo puedo hacer y para incidir, ¿verdad? Que la gente me conozca, seguir visitando. Yo sigo con la misma fuerza porque en política realmente uno no sabe qué va a pasar. Hay que esperarse a enero. Mucha gente sí le digo que está diciéndonos que está analizando, que está viendo opciones, que quiere esperar a los debates, que se quiere esperar cuando ya sea un poquito más cerca de la elección, que ese es el reto más grande, porque los indecisos en este momento son los que van a decidir, ¿verdad? Así Eh, es. entonces, para mí eso puede cambiar muchísimo el panorama que hay hoy. Yo por lo pronto le digo, estoy enfocada en lo que yo puedo hacer. Yo creo que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, en donde uno tiene que mantenerse muy fuerte, seguir trabajando duro y independientemente de lo que digan las personas, usted enfocarse en lo que tiene que hacer. No perder el tiempo en ver los demás. Usted siga adelante trabajando y en eso estoy haciéndolo de esa forma. Usted y yo compartimos una frase, sí se puede. En una vida, bueno, yo soy mucho, puede ser su abuelita, pero en una vida en la que muchas veces hemos querido y no se ha podido, pero creemos en que las cosas sí se pueden hacer y en muchas cosas sí se ha podido. Le voy a poner la más difícil de todas, porque nadie la ha contestado. Solo hay un candidato que más o menos, pero nadie la ha contestado bien y nos está matando. ¿Usted cree que va a poder resolver el impacto de las presas en de algún modo determinante? ¿Cree que lo va a poder hacer? ¿De qué dependerá, Natalia? Vea, doña Amelia, con más carreteras no lo vamos a hacer, se lo No. garantizo. Eso Mm, sí, de una vez le digo, el que diga eso no sabe ni qué está hablando, por eso no es así. mm. Yo veo varias vías. Vea, primero, ¿qué me enfocaría en lo que yo puedo hacer hoy? Por ejemplo, en transporte público, hablemos de sectorización, ¿verdad? Que hay un estudio que hay que actualizar. Eso me parece que es una de las primeras medidas, revisar cómo está ese estudio y avanzar en lo que yo pueda. Paralelamente, el tren, el préstamo se presentó en la asamblea, yo quiero ver hasta dónde llega en abril para moverlo, porque yo sí le digo, doña Amelia, yo no voy a hacer borrones y cuenta nueva. Yo voy a Ujú. agarrar lo que tengamos abril del otro año y lo continúo de ahí para adelante, porque si yo me pongo a decir, no, no me pareció esto, voy a analizar esto, voy a hacer este otro estudio, nos da otra vez 4 o 5 años esperando cosas que pudimos haber avanzado si las tomamos en ese momento. Pero en el tren, por ejemplo, mientras el préstamo avanza, nosotros podemos revisar el equipo del Incofer, los trenes y además los horarios. ¿Yo qué haría? Pondría a funcionar el tren los fines de semana, por ejemplo. Esa puede ser una ruta que no va a solucionar el problema, pero puede ser algo que contribuya a mejorarlo. Me gustaría también impulsar algunos puentes peatonales, que eso no toma mucho tiempo. Y esos puentes pueden ser puentes donde yo pueda hacer transbordos, ¿verdad? Entre ciudades, conectar ciudades que hoy yo tardo 40, 45 minutos en llegar, pudiendo simplemente conectar, por ejemplo, Escazú con Belén, ¿verdad? Que yo vivo en Escazú y atrás mío está Belén. Entonces, en vez de dar este vueltón que yo doy, ¿por qué no conectamos esas ciudades con ese puente peatonal y hacemos transbordos? Carriles exclusivos de buses, a mí me parece una buena medida, pero no está bien diseñada hoy. Es como las ciclovías, doña Amelia, que usted agarra un pedacito de la calle, ¿verdad? Y lo marca, y eso no es planificación, eso es agarrar algo y decir que lo hice, pero realmente no está funcionando bien. Lo mismo con los carriles exclusivos, o sea, yo creo que eso es una buena medida, pero usted no puede agarrar un carril de los cuatro y ponerlo como si fuera un carril de bus, porque entonces estoy quitando el espacio al vehículo. Pero sí creo que es una buena alternativa para valorar. ¿Por qué? Porque para mí nosotros tenemos que crear un incentivo para que la gente utilice el transporte público y uno de ellos es llegar temprano y a tiempo. Si yo destino carriles en el país para que el bus vaya, yo sé que yo cada cierto tiempo voy a estar esperando un bus y va a llegar a la hora que se dice que llega. Si tenemos ese carril, lo podemos lograr, pero hay que hacerlo como corresponde, bien ordenado, planificado, en un plan piloto en un área determinada. Si vamos a ampliar una carretera y ya hay proyectos en esa línea, como por ejemplo en Cartago,
Entonces, destinemos un carril para esto antes de llegar a hacerla y después tener que hacer la demarcación. Es como cuando se hace una carretera y después vienen rompiendo la IA y el ICE. Falta mucha articulación al respecto. Entonces, en esa línea, yo me enfocaría en esas, digamos, cosas muy puntuales que quizá no es el gran proyecto, pero puedo resolver en el corto plazo. Y también me gustaría empezar el estudio de un metro. El estudio, doña Amelia, no es para que lo terminemos en los 4 años, pero me gustaría también valorarlo porque es más sencillo, que no requiere esos derechos, ¿verdad? Que tiene el tren, que tengo que empezar a ver por dónde va, cuáles son los derechos que existen, ¿verdad? Y eso es más complejo. Pero en el metro yo creo que pudiera ser una alternativa para empezar a revisar qué tan viable es y cómo podemos impulsarlo. En una frase, porque se nos acabó el tiempo, ¿por qué los indecisos deben buscar quién es y profundizar en quién es Natalia Díaz? ¿Por qué tienen esa opción? ¿Por qué tendrían que votar por usted? En una frase. Porque sé que lo puedo hacer mucho mejor. Así se la Muy resumo. bien. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Bueno, hablamos de mucho y se nos quedó mucho también, pero hablamos de muchas cosas. Gracias porque el fin de esta entrevista es que los conozcan más, las personas estén más cerca de los candidatos, que los conozcan más. Ojalá que hayamos logrado con esta entrevista que mucha gente más la conociera y la conociera más y mejor, Natalia. Muy buenos días, lindo Gracias. día. Igualmente, bendiciones. Saludos a todos.